Ya, estamos. ¿Estamos grabando, Willy? Estamos grabando, Willy. Nuevamente grabando en día de cumpleaños, digámoslo, po. Día domingo, 22 de abril, el cumpleaños De abril no. De abril, de marzo, perdón. El tiempo ha pasado, pero no... Voy a sacar una foto así, Darío, que está ahí, weón, pero... ¿Y la vaya a subir? Que la voy a, claro, con las redes. Parecía la foto del hospital de la Florida que estoy viendo en Twitter recién de la cuarentena, ¿no? Todos ahí con orejera, mascarilla. Para que vea la gente, el público vea que somos serios, que tú estás trabajando con todos los recursos que las reglas establecen. Sí, hay que decir que, que estamos haciendo un podcast complejo de hacer, porque efectivamente hay hay un énfasis de hacer cuarentena, estar en casa. Yo estoy con mascarilla. Hay una norma social imperativa, como diría Sí, claro. el gran Hans Kelsen. Claro, no hay... No, felizmente, ¿ya? La autoridad política no la ha determinado como una obligación, pero... Jurídica. Claro, pero en la práctica... Una regla social. O sea, es muy divertido, porque yo salí hoy día en la mañana a la feria, ¿ya? Y una señora que iba a la feria me mira y me dice, pero es cuarentena, y ella iba a la feria. Bueno, eso, sí, yo creo que eso es una cosa que pasa mucho. Oye, pero, a ver, espérate, está súper difícil... Cuarentena sin comida es caos. Sí, lo que pasa es que, bueno, la lógica de la cuarentena es que la cuarentena abre una infinidad de temas. A ver, para ser bien claro, nosotros no somos epidemiólogos ni vamos a hablar de epidemiología, pero hay un hecho social que es el coronavirus, que es la cuarentena, que son lo que está pasando en el mundo, esta pandemia que ha definido la Organización Mundial de Salud, y por lo tanto eso tiene que ver, por supuesto, con salud pública, tiene que ver con epidemiología, hay temas científicos, hay temas de práctica, pero nosotros vamos a tratar de hablar de... Darío y yo somos sociólogos baratos, Alberto Mayor es sociólogo caro. Justamente, pero para hablar, le hablamos igual, digamos. Entonces lo que vamos a hablar es de poder. Sí, pues. Yo creo que en definitiva vamos a hablar de poder y por supuesto nos vamos a ir pasando permanentemente a la política y vamos a hablar de lo que está haciendo tanto este gobierno, lo que están haciendo otros gobiernos, lo que está haciendo la señora que te increpa porque vas a la feria donde ella iba, porque se abren una infinidad de dimensiones. Y estoy de cumpleaños porque el último podcast, que fue hace 6 días atrás, estabas tú, Mirko, cumpleaños. Así es. Por lo tanto, estos podcasts se graban en cumpleaños. No solo en cumpleaños. Esto de pasar los cumpleaños en medio de una crisis es algo que les gusta a ustedes. Sí. Terrible. Sí. Terrible. Y nos quedamos sin carrete, sin ni una hora. No, pero estamos... A ver, no sé, en lo personal me siento como súper contento de estar presenciando un hecho inédito. Sí, pues. Que no tiene parangón de comparación. Donde, por lo tanto, todo lo que va a ocurrir acá es inédito, es nuevo. Porque este es un hecho político, este es un hecho social, tiene una dimensión en la que no vamos a opinar mayormente respecto de la de salud, el problema salubrístico, ¿no? Pero claramente el impacto social, político, pero sobre todo económico de esta cuestión va a ser gigante y va a ser sin marcha atrás. Sí, claro. ¿No? Y eso es lo interesante a mi juicio. Sí, yo creo que, bueno, eso es lo que a nosotros no más nos interesa. O sea, estamos presenciando un gran apocalipsis mundial, colectivo e imaginario. Esto del imaginario, muchos dirán, no, pero es que esto es real. No, la pandemia es una cosa y el fenómeno social y político necesariamente es otra cosa. O sea, una cosa no lleva a la otra. Han habido muchas pandemias, todas las pandemias de la historia han sido igual o más importantes que esta, y nunca se habían tomado las decisiones que se han tomado hoy día. La pregunta entonces es ¿por qué? Y para eso no tenemos ninguna respuesta. Tenemos hipótesis, elaboración de ciertos análisis, pero no tenemos nada que ofrecer y nadie tiene nada que ofrecer realmente más allá de una hipótesis que tiene que ver con los hechos mismos que se desencadenan. El poder justamente es poder porque ofrece un marco interpretativo de la realidad, po. Si tú ves lo que ha pasado en Chile estos 6-7 días, hay una disputa no solo por la autoridad, sino por la interpretación del hecho. Todo lo que están viendo los auditores de este podcast estos días, el conflicto Izquiasiches-Mañalich, es una disputa de poder por la interpretación de un hecho. Exacto. Y por lo tanto, que mayor grado de verosimilitud tenga,
es que mayor grado de poder de decisión va a tener sobre esto. Entonces su versión de qué hacer frente al coronavirus va a ser la que se imponga sobre otra. ¿Ah? Entonces, eso como una primera escenificación, porque esto está partiendo. ¿Ah? Entonces, es muy interesante observar este fenómeno de psicología social, ¿no? Pero donde está esta disputa de poder. Vamos, que aterricemos, si quieren, vamos de Chile a lo más grande, los alcaldes, ¿no? Hoy día el gobierno, después de una semana bien vapuleado, justamente porque su autoridad tradicional, que hace 5 años hubiera sido indiscutida, en un caso como este hoy día está discutida, ¿no? Y los alcaldes, que están en un año electoral, que están comenzando un ciclo electoral, han generado un poder paralelo, ¿ah? Que ha encontrado un aliado inesperado en esta presidenta del colegio médico, en términos de construir un bloque de poder. Y finalmente terminan doblándole la mano, no derrotando, porque estamos recién en un gallito, doblando la mano al gobierno, y hoy día entonces surge esta mesa social porque el gobierno no tiene autoridad por sí mismo. Necesita que otros actores lo legitimen, ¿ah? En sus medidas. Y por ahora, fin del primer round, se pegaron una semana, hoy día sonó la campana, cada uno a su rincón. Sí. Entonces, pero vamos a entrar a un segundo round de algo que probablemente va a tener 10 o 12 rounds, sí, como las mejores peleas de box. No, y la pelea la va ganando el mundo de los alcaldes y el que asiches con mucha facilidad, no con toda la facilidad que ellos quizás quisieran, pero al gobierno se le está complicando mucho, porque y ahí es interesante una cosa, Hielito. Salud. Hay un gran salud, por favor. Hay un gran triunfo. Puta, deja sacarme la mascarilla. casi me chorreo. La coordinación. Casi me chorreo cerveza a la mascarilla, man. La coordinación y la decadencia no se llevan bien. No, mira, yo creo que pongamos algunos elementos sobre la mesa. Lo primero es que este conflicto que se estructuró, que desestructura todo, o sea, no responde a ningún clivaje anterior. Los alcaldes habían jugado bien la fórmula de salir del estallido, pero no estaban de acuerdo en el estallido mismo. Por tanto, ahí no se armó un clivaje completo, pero ahora los alcaldes han tomado una posición que es una posición que efectivamente, hay que decirlo con toda claridad, es la posición más fácil. Sí. O sea, pedir, ¿ya? Extremar medidas. Esto es terrible y por tanto hay que tomar medidas terribles, ¿ya? Y quiero que las tome otro, claro, porque efectivamente yo como alcalde no puedo tomarlas, que es cierto, pero en realidad quiero que las tome otro, aunque yo pudiera tomarlas. Por supuesto, porque además la Evelyn mandó a cerrar el Costanera antes que el gobierno hablara con la gente de los malls. Claro, pero finalmente sabe que el costo posterior de la situación, por ejemplo, ya supongamos que hoy día se hubiese decretado y seamos... No, todo bien, está todo pasando. Seamos honestos. Supongamos que hoy día se hubiese decretado, ¿ya? La cuarentena total. La verdad es que no parece tener ningún fundamento en términos de los tiempos. Si a mí me dijeran, y el gobierno tuviera información privilegiada de que efectivamente hay 2 vacunas corriendo y que pueden estar listas en un mes, sí, cerramos, volvemos cuando hay vacuna, ¿ya? Y todo perfecto. Pero eso no es verdad. Por tanto, cuando se vuelva, en algún momento igual va a ocurrir que un 30, 40, 50, 60 o 70% de la población en algún momento se va a infectar, porque esto se comunica igual que un resfrío, o sea, es muy fácil resfriarse, ¿ya? Y por tanto le va a dar... Solo después de infectarnos vamos a tener una inmunología natural frente al... Exactamente. Que obviamente esa inmunología no va a ser total, pero por lo menos, tal como tenemos con los resfríos, ¿ya? Si lo hemos resfriado antes, estamos más preparados para el asunto, ¿ya? Conocemos el bicho. Pues bien, en ese contexto, ¿ya? Evidentemente, volver, qué sé yo, de aquí a un mes, ¿ya? No tiene ningún fundamento porque estamos en invierno, nos va a tocar la parte más dura, ¿ya? Y volvemos. ¿Por qué volvemos? No volvemos. De verdad, por alguna pandemia en la historia de la humanidad, alguien ha decidido cerrar todos los países del mundo completo y destruir toda la economía. No digo la economía mundial, no estoy hablando del sistema financiero, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la economía de los hogares. Doméstica. La economía doméstica, o sea, destruir las posibilidades de calidad de vida y sobrevida de las personas por, qué sé yo, digamos, 100.000, 200.000 casos de muerte, que está lleno de cosas por las cuales la gente se muere en el mundo, que son 200.000 casos. Lleno.
Entonces, por de pronto, y muchas de esas también se podrían evitar con una serie de medidas. Por ejemplo, lo mencioné en el podcast anterior, pero en Santiago mueren todos los inviernos como consecuencia de efectos acumulados en el tiempo del material particulado CO2, lo que se llama smog en Santiago, 1.500 personas, la mayoría de ellos viejitos y bebés, exacto, niños pequeños, mueren como consecuencia de la contaminación. Esto ocurrió durante los últimos 20 años. Exacto. 1.500. Coronavirus hoy día domingo llevamos un muerto, una señora ayer, exacto, en Chile. Exacto. Por la magnitud de las cosas. Y 13.000 muertos en el mundo ayer. ¿Ya? 13.000 muertos en el mundo. Entonces, claro, estamos hablando de lo interesante de esto no está en las particularidades del coronavirus, aun cuando todos los medios están hablando del coronavirus y sabemos todo del coronavirus y todos los detalles, las minucias y qué sé yo, traemos una información descomunal sobre este virus. Sobre información. Hay sobreinformación, que es un fenómeno también muy propio de esta época, además imposible de ocurrir en otra. Exacto, y es muy y tiene un elemento patológico, porque cuando tú te sobreinformas de algo, entonces naturalmente, sobre todo cosas de salud, empieza la patología propia. Sí, es interesante el proceso de la sobreinformación, porque uno a veces tiende a ningunearla, a pensar que la sobreinformación es como información que le llega a gente ignorante que no es capaz de repente procesarla bien, y por lo tanto en realidad como infórmenle bien, porque que no escuche varias fuentes porque algunas no son correctas. No, aquí es de una información de gran calidad de el epidemiólogo mío que es amigo, que trabaja en la clínica Las Condes. Entonces él me manda el WhatsApp y efectivamente al final del día hay 30.000, 40.000 personas, de las cuales, no sé, el 80% son profesionales, gente que sabe, interesada, que está enterado de esto, y al día siguiente del otro inmunólogo y otro que llegó de Cataluña. O sea, efectivamente que es la sobreinformación en capas que tienen mucha capacidad de procesar, y que por lo tanto en realidad no es que sea solamente que corren fake news o que corren información incorrecta. No, informaciones entre comillas correctas, pero que de alguna manera en el efecto social que van generando termina siendo una sobresaturación que al revés que, si lo que hay que hacer es no tomarse la mano, estar a más de 1 metro, o sea, en realidad termina siendo... vuelve a ser bastante simple, lo que pasa es que es complejo multiplicado a nivel... No, claro. Por ejemplo, acá tengo algunos números. Cerca de 1.500 personas mueren al día por gripe normal. Al año suman 550.000. 3.700 personas mueren al día en accidentes de auto. 7.700 personas mueren al día por obesidad. Darío, 20.000 son los que han muerto por la gripe normal esta temporada de invierno solo en Estados Unidos, la temporada pasada. 21.000 personas mueren al día por hambre en el mundo. 140.000 personas mueren al día. Claro, y estamos hablando de, por ejemplo, obesidad. Un tema completamente que podría ser... La medicina preventiva puede hacer mucho al respecto. Muchísimo. Muchísimo pueden hacer el sistema educativo. Puede hacer más educación física en el colegio, cosa que efectivamente es un problema a nivel mundial hoy día, y en Chile ni hablar. Vamos a estar con todos los medios transmitiendo 24/7 sobre no coma comida chatarra porque causa la muerte. Exacto. Claro. Pero eso no ocurre, al contrario, los productos de comida chatarra son avisos. Son avisos. Televisión. Claro. Entonces lo que esta pelea es por las mentes, todo está ocurriendo en la mente. La pregunta entonces, ¿por qué ocurrió la falla? La mente colectiva. Claro. Un fenómeno de psicología colectiva. Y la pregunta entonces, ¿por qué ocurrió o la falla o el acierto que conduce a que esto sea una epidemia en términos mentales? O sea, efectivamente esto se haya transformado en lo que se transformó, en una causal de reducción de la economía que vamos a dimensionar en algún momento, ¿ya? Pero a nivel global, una reducción no solo de la economía, del funcionamiento. Esto es lo interesante a mi juicio. ¿Quién se debilita cuando se toman estas medidas más restrictivas? Se debilita la economía de los hogares, la economía en general, los estados que saben que esto no es lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es, literalmente, tal como salen todas las películas, esperar a que el volcán esté listo para explotar y recién ahí tomar alguna medida gravosa. Los estados saben que esto no se hace. Lo saben todos. La pregunta es, ¿por qué ocurrió? O el sistema está tan desprovisto de toda legitimidad en todo el mundo que no tiene nada más que hacer que lo que pide las voces populares, los medios de comunicación, crisis institucional mediante, ¿ya? O viceversa, efectivamente aquí hay un interés
tesis sobre el interés. Uno, hay una recesión que venía igual, que esto simplemente la adelanta, pero sin culpable. ¿Ya? Tesis 1, tengamos la recesión que viene, que ya está lista, está dibujada, está enteramente sabida, ¿ya? Pero resulta que mejor tengámosla con un agente patógeno y no la tengamos teniendo que echarle la culpa, como ocurrió en la del 2008, a los grandes empresarios financieros, ¿ya? A los grandes bancos, nada de eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es una posibilidad o tú suscribes una tesis conspirativa de ese estoy tipo? diciendo que sencillamente... No, es que además... A ver, es que la tesis, mira, yo creo que hay una cosa, y además hay que operarse del tema de la conspiración. Hay un gran triunfo absurdo del liberalismo, ¿ya? Que es la tesis de Karl Popper, un tipo brillante, fantástico, que me encanta, pero en muchas cosas a mí me distancio mucho, ¿ya? Y Karl Popper dijo una sentencia fantástica, formidable, inteligente, pero falsa a mi juicio, y es que la teoría de conspiración surge desde el momento en que Dios ya no existe en el imaginario de las personas en la modernidad, y por tanto hay que creer en algo que lo justifique todo. Eso vale para las teorías sobre, qué sé yo, los grandes elegidos del mundo que toman las decisiones de no sé qué, y qué sé yo, los Illuminati y todas esas cosas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una cosa súper sencilla. Dado un evento, dado un hecho, dado un hito, los actores hacen apuestas. Dado un escenario cualquiera, eso pasa, teoría Pierre Bourdieu número 1. ¿Ya? Es la alarma al fin del mundo. ¿No es de tu auto? No, mi auto, tío, no. Entonces, es que están, digamos que están mis hijos rondando. Entonces, ambulando por ahí. Sí. Entonces tenemos con unos trajes, hay que decir, con unos trajes espaciales. Sí, no, están completamente... inmunizados. Sí. Inmunizados de toda autoridad. Sí. Bueno, entonces... En el fondo, el problema de los intereses es lo interesante. Lo interesante es que aquí caben intereses de por medio. Los intereses tienen que estar basados en el análisis de los hechos. Yo no puedo saber realmente cuáles son los intereses que realmente actuaron. Cuando razonablemente, desde el punto de vista de los hechos, aunque yo no lo crea, hay autores que piensan que efectivamente lo que pasó es que esto es un virus diseñado en favor, entre comillas, de las lógicas del bienestar, de los estados de bienestar, para que efectivamente la gente que tenía que morirse y que no se muere por las grandes virtudes de la medicina moderna, pero que está en un estado catastrófico, tenga que morirse, ¿ya? Cuando hay algunos que dicen eso, se apoyan en algo que es cierto. Y es que este es uno de las pocas pandemias en la historia que está centrada en atacar fundamentalmente a aquellas personas que están más graves. Claro. ¿Ya? Muchas otras atacaban a toda la población o a niños, o más a hombres que a mujeres, o en fin, dependiendo de prácticas sociales, dependiendo de una serie de cosas, en fin. Y Noam Chomsky dice que es una guerra biológica de baja intensidad. Exacto. Estados Unidos contra China, claro. Y que por eso se da contra los enemigos de Estados Unidos, China, Irán. Claro. Italia, el norte de Italia castigado por su relación con Putin. Exacto. Digo yo, lo pongo sobre la mesa Chomsky. Eso es lo que dice Chomsky. Que Chomsky... Vamos a decir muchas cosas de Chomsky es un tipo al menos interesante, o sea, no... Sí. No es que haya que creerle todo, pero no, para nada, pero ahí está, o sea, está dibujado un escenario. Pero le acomoda harto el rojerío, porque en el fondo siempre Estados Unidos es el culpable de todo, claro, Chomsky. Pero también puede ser, y también puede ser al revés, o sea, puede ser que efectivamente, siendo los más afectados que van a estar, y teniendo los países como China una mayor probabilidad de domesticarlo adecuadamente por su sistema estatal, ¿ya? Puede ser que efectivamente uno diga, no, esto le interesaba que se propagara a los chinos porque efectivamente permitía demostrar que las visiones autoritarias en política son mucho más eficientes, ¿ya? Y eso ya ocurrió porque los chinos salieron a decir que en Wuhan ya no hay ningún caso y todos pueden volver a casa. Además, hay una suerte de nueva guerra fría que en su minuto fue por la carrera espacial, hoy es por la carrera por la vacuna. Exacto. Los chinos y los norteamericanos están en una carrera para demostrar superioridad uno respecto del otro en función de quién tiene primero la vacuna. Y hasta el momento probablemente están los dos más o menos blufeando. Ahora, digamos, los coronavirus son muchos y son muy sencillos, entre comillas, son de los virus más comunes, más sencillos, ¿ya? Y evidentemente entonces la vacuna es probable que salga con cierta velocidad, pero es muy improbable que salga en 2 meses, 3 meses o este año. O sea, eso significaría que saltaron todos los procedimientos, controles, estadísticas, análisis, en fin. O sea, significaría que se tomó una decisión muy radical. Pero volvemos entonces a la pregunta.
la pregunta es, ¿esto es un síntoma de debilidad del poder o es un síntoma de fortaleza del poder? ¿De cuál poder? Esa es otra pregunta. Claramente no del gobierno de Piñera. No. Saquemos de esa conversación de ahí. Pues. No, sí. No, es serio eso. Hicimos una encuesta, está en curso, que se le ocurrió a algunos de nosotros tres, aunque a algunos no les gustó la encuesta, pero se hizo igual porque somos democráticos participativos. Entonces, si la encuesta se le ocurre a uno cualquiera, no sé, por ejemplo a Mirko, la hacemos y la ponemos tal como otras más interesantes que se me pueden ocurrir a mí. Esas cosas pasan. De hecho, Darío pone encuestas sin preguntar, así que... Sí, no, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Lo bueno es que son bien irrelevantes. Preguntamos, a su juicio, ¿cuál virus ha sido o es más mortífero para la humanidad? ¿El VIH-Sida, la inmunodeficiencia adquirida o el COVID-19? Quedan 6 minutos para responder. ¿Cómo va la cosa? Se los cuento en 6 minutos. Más allá de los improperios. No, es que hay respuesta. Uno dice el comunismo, otro responde el ahueonaísmo. No se puede comparar, pues las formas de contagio son distintas, unas por fluidos y otras por contacto directo. El COVID-19 solo tiene 5 meses de ser separado. Y ahí salió el epidemiólogo que llevan todos dentro. Es decir, es como comparar aceitunas con naranja. Esto aún no termina, tu pregunta es precipitada. Hay que decir que somos precipitados, eso sí, eso lo compartimos todos. A eso nos dedicamos. Sí, nos dedicamos a precipitar. Nosotros estamos a favor de apoyar al planeta en la lucha contra el cambio climático y hacemos precipitaciones todos los días. El neoliberalismo, responde otro, ese sí que es letal. No te fiebra, pero produce sujetos permanentes cansados, depresivos, frustrados, estresados. Byung-Chul Han. No hay comparación, son distintos peras con manzana. Otro dijo, ya. Pero mira, es que hay un caso que ese comentario es interesante. Porque, ¿por qué es interesante la pregunta que la encuesta que efectivamente mezcla peras con manzanas? Pero hay un tema interesante. Recordemos la famosa querella que se produjo cuando aparece el rumor de lo que se llamaba en ese momento ni siquiera el VIH-Sida, sino que se llamaba la peste rosa. ¿Ya? El rumor de que había muchos enfermos en California, qué sé yo, ¿ya? De una enfermedad muy rara que no se sabía prácticamente nada de ella, y aparece esta tesis entonces de que hay una enfermedad que afecta fundamentalmente a la población homosexual. Uh-huh. Y entonces Michel Foucault, que venía trabajando este tema de las estigmatizaciones, la sexualidad y qué sé yo en toda la historia, va y dice, bueno, esto es lo que nos faltaba, ¿ya? El agarrar una condición médica para poder construir sobre aquello, ¿ya? Un estigma a partir del supuesto último de que en el fondo la población, esto es histórico, que ha pecado, ¿ya? No nos olvidemos que esto se supone que uno de los grandes pecados de la humanidad es la sodomía. Sí. Y por tanto, entender que ese pecado histórico entonces se había multiplicado y por tanto aparece la señal divina de que tiene que terminarse con una enfermedad que es prácticamente particular para el mundo homosexual. Bueno, y Michel Foucault sale a criticar radicalmente esto. Luego se descubre que él padece la enfermedad y él muere. Muere muy pronto. Muere muy pronto. Bueno, y muchos se rieron de Michel Foucault porque finalmente dijeron, mira, cómo él negó la enfermedad. No, él nunca negó la enfermedad. Lo que hizo fue el mismo análisis que estamos tratando de señalar acá, separar el fenómeno biológico de la agregación de valor en términos políticos, éticos, de las relaciones sociales, en términos de asignarle un valor a la discriminación o no, ¿ya? ¿Qué significa todo esto? Esto hubiese ocurrido, este virus hubiese ocurrido, por ejemplo, en población pobre, habría tenido un contenido de discriminación súper importante, ¿no? O sea, es súper evidente. ¿Ya? No ha ocurrido, ocurre como ironía que mucha gente dice, encierran a los cuicos y qué sé yo, y que se la arreglen entre ellos, y en fin, ¿ya? Cosa que no es necesario porque además por naturaleza las élites en el mundo hacen eso en sí mismos, sí, claro. No hay mucha necesidad, pero eso es, entonces entender que ambos fenómenos, tanto la epidemia, el momento epidémico cuando surge el SIDA, cuando se diagnostica, además se demoraron mucho entre que estaban estas muertes raras y aparece el concepto que lo incluye. En ese proceso, efectivamente es importante entender que
lo que pasó con el COVID-19 tiene una semejanza. Está ocurriendo un conjunto de semantizaciones sociales que nosotros no podemos predecir a dónde van a terminar respecto al significado de esto. Ya, terminó la encuesta. ¿Terminó? Ah, ya. Terminó. Y ¿quién creen que ganó? A su juicio, ¿cuál virus ha sido el más mortífero para la humanidad? ¿Qué creen que votó mayoritariamente? No veas el celular. La gente coronavirus. Va a decir, no, yo le voy a decir sí. Ya, tiene ahí punto para el sociólogo. Ya. Mayor conoce mejor a la... El VIH, 73% de quienes votaron 243 personas, dijeron que que fue, digamos, más mortífero para la humanidad que el COVID-19. O sea, Es que yo creo que hay una conciencia de que efectivamente no es muy mortal. Lo que pasa es que en la fantasía de que te están diciendo que existe la posibilidad de no infectarte, eso es lo interesante, que te dicen, es que existe la posibilidad de que tú nunca te infectes. Entonces tú corres a esa posibilidad naturalmente porque tú no quieres infectarte. ¿Por qué vas a querer infectarte? Pero puedes infectarte y puede que no te pase nada, ¿no? Sí, pues. Sí. Eso es lo más normal, de hecho. Entonces, a mí me interesa el fenómeno de la percepción, porque yo tengo que ahí donde está la disputa de poder, ¿no? Entonces, es un contrafactual respecto de mi tesis, que el hecho de que esté tan encima, el coronavirus altera la percepción, no la altera tanto. La gente dice igual, tiene perspectiva y dice, sí, pero que es la realidad, pues, obviamente, ¿no? Sí. Mucho más mortífero. Sí. Ahora puede ser, digamos, pero hay casi un 30% de gente que está diciendo... Sí, y hay que decir que quienes en general ven estas encuestas en Twitter, no sé qué, tienen una mirada más crítica. Yo creo que efectivamente los seguidores del Padrino en general, sí, como promedio, tienen una mirada más crítica y más especulativa y más atenta al mundo, y son los que de verdad ven con el ceño un poco fruncido. O sea, nuestros seminarios va gente de derecha que normalmente la gente de derecha no estaría muy disponible para ir. Sí. No solo realmente uno puede comprar más o menos el libro, pero ir al evento. Sí. Hay un tema que me parece interesante a propósito del tema de cómo se va a construir a futuro el tema de la percepción. Porque yo creo que uno de los temas que está ahora de alguna manera como... Hay una disputa que se viene, que ya está aconteciendo a nivel de redes, lo voy a decir así súper en simple. ¿Qué gobierno lo hace mejor? ¿Ya? Sí. De hecho, hay a nivel regional, entonces de repente hay gente que sube, mira, esto es lo que había que hacer, un presidente como Fernández, qué sé yo, que cerró la frontera, no sé qué. O sea, va a empezar a ver. Esa es la continuación del sesgo de cada uno, ¿no? No, pero... No va a pasar con cualquier fenómeno. Déjame partir con esto, si quiero un tema un poco mayor. Entonces, esa es la cosa chica. El del Salvador, gente de izquierda compartiendo, digamos, la del Salvador, que estuvo a punto de hacer casi un golpe de Estado hace un par de meses atrás, porque el Parlamento, casi disuelve el Parlamento porque no le aprueban unas lucas para irse contra las maras. Ya, pero eso tiene una dimensión. Pero dimensión más macro, yo creo que sí se empieza a constituir, uno ve las reflexiones que hay en Europa, hoy día, cuando revisáis en general cualquier medio más o menos serio, con algunas opiniones, empieza a haber ya la discusión de, bueno, ¿por qué Europa la está cagando de manera tan intensa? Más allá del matiz que tú hacías, Alberto, respecto a cuánto tiene de pandemia esto, no, pero asumamos que efectivamente hay un problema global, sí, pues. y démosle la connotación de pandemia que tiene, más allá de todas las apreciaciones que tú haces. Porque hay una discusión, yo miraba ayer un texto de Byung Han, justamente que estaba escribiendo al respecto, donde hacía la comparación, y digo, porque esto también puede ir mediando en la percepción de la gente, es decir... Por allá, niños, no pisen las mangueras, que son muy delicadas. ¿Qué? ¿Qué es? Agua. ¿Es venenosa? Sí. Pero ¿viste la pregunta? ¿Esa agua es venenosa? Eso es lo que está en el inconsciente en este minuto. Exacto, en el inconsciente colectivo. ¿Qué es el coronavirus? Uno en general preguntaba... ¿Ah? ¿Qué es el coronavirus? Sí. 2000... ¿Qué es el coronavirus? Ahí se tanqueó, ¿no? No, se tanqueó. Le cobraron un penal y falló. Sí, no. Ahí se puso medio antropólogo. Sí. 2020 marzo del 2020 del marzo del 2004. No, es el 2100. ¿A dónde ibas, Darío? Yo iba al tema de... hay una reflexión que se está instalando y es por qué, lo voy a decir así, los países asiáticos lo han hecho mejor. Incluso China. Además se hace la salvaguarda, se dice, bueno, en China, pero se logró circunscribir a la provincia original. Fuera de ahí de las plantas. Están pisando todo. Están pisando las plantas, niños, bajen. Porque de alguna manera lo está haciendo mejor Asia, ¿cierto?
Lo ha hecho mejor Asia, es cosa de ver, digamos, los niveles de infectados en Taiwán, en Hong Kong, en Singapur, se ha mencionado, en Corea del Sur, con muchos matices. Es una reflexión, no estoy yo haciendo la reflexión, está hecha. Sí. Está construyéndose. Versus, entre comillas, Italia. Versus Italia, versus España. Entonces, la catástrofe. Claro. Entonces, cito un texto cortito, más que una entrevista, un texto de Byung Han, lo leí ayer, donde plantea que, bueno, una de las razones es estos gobiernos en Asia de carácter un poco más autoritario, más colectivista, una versión incluso cultural del confucianismo. Es decir, efectivamente hay un sentido cultural mucho más fuerte de lo colectivo. Ahora, y de la autoridad. Y por eso te digo, de lo colectivo en gobierno autoritario. No solamente en China, en Japón también. Y es una democracia liberal, etcétera, pero evidentemente cuando no está propiamente tal un régimen de carácter más autoritario como el chino, hay ciertos elementos culturales que de alguna manera empujan. Y eso les permite resolver, son mucho más eficaces y todo. Y eso sumado al componente tecnológico, que efectivamente en gobiernos autoritarios de este tipo se usa distinto. Es decir, el tema en China, o sea, no hay que ir a Black Mirror. ¿Qué es lo nuevo de eso? Eso es evidente. Sí, pues, ese es el punto. Porque efectivamente eso puede ser evidente en términos de una práctica política, pero cuando en Europa se empieza a reflexionar y se empieza a mirar, voy a decirlo así, la eficacia, con ojitos de carnero degollado, la eficacia de estos gobiernos asiáticos, de los chinos, que efectivamente una de las razones para poder controlar esta pandemia también fue el control de las 200 millones de cámaras que más o menos se calcula que hay en China, algunas con temperatura corporal, etcétera. La capacidad que tienen los chinos en un sistema claro, igual preferiríamos vivir en Italia que en China. Pero si no estoy planteando eso, Mirko, justo. Es una coyuntura, ¿no? No, es que es el punto. Porque justamente, más allá de cuán pandemia sea esta pandemia, ya quedó chapeada en los libros de historia. Sí, claro. O sea, quedó chapeada. Esta pandemia... Hay que ponerla. Claro, la vamos a recordar. O sea, el año 2020 va a quedar chapeado como cualquiera sabe hoy en día que en 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial. Chapeado. Entonces tiene un efecto que también no deja ser, a mi juicio, interesante, peligroso, etcétera, para futuro, de cómo las sociedades occidentales y las personas individuales, y finalmente, por lo tanto, las apuestas políticas que ahí se derivan, piénsalo en Trump y piensa en las vertientes más autoritarias, van a mirar con atención, aunque estén peleando, que es lo típico que pasa con Trump, o sea, que cada cierto tiempo se le sale un piropo a China. Sí. En el inicio del coronavirus pasó aquello. Sí, yo creo que a ver, es súper interesante lo que nos deja después. No nos olvidemos que hay un ciclo que es en muchas partes del mundo, incluyendo Chile, una crisis social derivada de una cuestión que no tiene que ver específicamente con la situación económica en sí misma, sino que fundamentalmente con una interpretación sobre la vida que tenemos. Luego viene, y esto sí en todo el mundo, sí o sí, el coronavirus y la peste, pidiendo una cosa muy contraintuitiva para el mundo actual, que es que en el fondo que hay un Estado capaz de reaccionar, capaz de hacer cosas, y que la economía puede esperar, y que ya estamos cansados de nosotros tener que esperar en vez de la economía. Y después viene la recesión. Venía sin coronavirus, ahora viene con coronavirus, o sea, viene de todas maneras, ya está garantizado, timbrado, una recesión de grandes magnitudes. Son tres elementos que, en el fondo, son tres cañonazos a la configuración de cualquier orden social. ¿Ya? Y si son dos de los tres, igual, porque estamos hablando de que si el primero era un estallido, una transformación local, en cualquier parte donde haya ocurrido, en estos casos estamos en presencia de una transformación global. Y esa transformación global tiene una característica que es muy típica de los cambios culturales. Una de las cosas que yo más he trabajado sociológicamente es el tema de los cambios culturales. Y entre los cambios culturales hay una cosa que es muy típica, y es que cuando tú no tienes repertorio para reaccionar, lo único que haces es multiplicas por -1, como sociedad. O sea, no nos olvidemos lo que pasó, por ejemplo, con el tipo de voto en Chile. ¿Ya? Entonces, la inscripción era voluntaria, pero el voto era obligatorio. Entonces, ¿qué quedó después? Justo al revés. ¿Ah? La weá es que igual no voten. Pero no, quedó al revés porque tenía que ser lo contrario.
No porque a nadie se le ocurrió, es como, no puede parecerse en nada, porque está muy desprestigiado. Entonces ahora es como cualquier cosa que uno diga así como, oye, pero nos vamos a pitear la economía, pero ¿cómo vas a defender la economía? Hay 15.000 personas muertas en el mundo. Sí, compadre, pero los datos dicen, o sea, que por los choques cerramos las carreteras. No importa, porque aquí estamos en esta crisis donde todos necesitamos entonces una reacción distinta. El cambio cultural es enorme. Esta es la versión como en medio de la crisis, pero el cambio cultural es enorme porque significa fundamentalmente de que va a tener, y esta crisis va a ser distinta, no va a ser como las otras crisis donde finalmente se podía exportar fácilmente, se va a tratar de exportar igual, pero el problema a la socialización de los gastos, ¿no? Y la privatización de las ganancias potenciales. ¿No? Siempre se entregaba a alguien, a un Lehman Brothers, se entregaba a alguna gran empresa, a algún banco, pero no a todos los bancos. Ahora va a ser más difícil, van a tener que todos apretarse el cinturón efectivamente, va a ser un poco más democrático, pero en el fondo estamos en presencia de una situación que es la total disrupción de todo un escenario anterior. Y eso yo creo que es como el sueño más placentero de Mirko, además. Ah, mira tú, el desplome total. Sí. Total. Bueno, o la rearticulación total en un efectivamente en que en realidad entregamos aún más control. O sea, si ya en general los miedos permiten entregar todo el control. O sea, hoy en día instalado esta pandemia, insisto, si la pandemia termina quedando, y ahora que lo digo, me sumo más a tus cuestionamientos respecto efectivamente al rol social, psicológico y social que va a tener el coronavirus en la humanidad en los próximos 10 y 20 años. O sea, hoy, este año 2020, queda chapeado esto como la pandemia del siglo, y solamente la vamos a ir a comparar a la fiebre española de hace 100 años atrás. O sea, si hacemos eso, 50 millones de muertos. Y globalmente, claro. Claro, pero la comparación es interesante porque tú dices 50 millones de muertos, exacto. Pero en realidad esta va a ser quizás más importante en la reconfiguración del mundo. Sí, no, por eso, no, de acuerdo. Ahora, lo que yo digo es que queda chapeado eso sí, y efectivamente van a haber voces interesadas en mostrar que la necesidad de la vinculación de cámaras de vigilancia, de seguridad ciudadana, sí, pues. Lo que sucede en tu vida cotidiana, los puntos por ser un buen ciudadano, un mal ciudadano que te van dando, efectivamente, el control permanente, que está incluso asociado a temas tecnológicos, la Internet de las cosas, etcétera, 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 te va armando, o sea, de verdad, una distopía de otro nivel, pero donde efectivamente estas amenazas van a ser mucho más controladas. Y eso te abre, yo creo, una inquietud. Por eso yo creo que es interesante esta discusión, y me alegro y espero que después que pase por Latinoamérica, al final de cuentas, el lugar más grave haya sido Europa. Porque todavía no ha pasado, Darío. No, por eso te digo. Hablando? No, por eso estoy diciendo. Está empezando. No, weón, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, cuando pase, espero... Cuando pase, América Latina puede quedar tan peor que Europa. Por supuesto. Sí. Por eso estoy haciendo una espero que quede Ya, peor Europa. Déjale eso a la Eli de caso, le espero. Si hay que esperar para ver. Weón, estoy hablando de que espero que los intelectuales europeos, ¿cachano? Que es donde seguramente se van a configurar parte de la mirada ideológica, cómo comprender el futuro de la humanidad, tengan que hacer ellos problematizar de manera más compleja, porque tuvieron sociedades muy intervenidas, pero donde esta mirada utópica de sociedad más ordenada sea la que se cruce. O sea, yo creo que se nos van a cruzar muchos fantasmas, eso está claro. Porque hay confusión, si ese es el punto. El punto es que no hay solución concreta. Estamos en medio, está partiendo la neblina. O sea, en Chile está partiendo la neblina y llevamos una semana en rigor de que estamos todos 24/7 con esto. El fin de semana pasado partió. Aunque haya llegado el primer caso al 3, no, esto de la mirada política. Sí, fue el domingo pasado, sí. creo. El sábado salió todo el mundo normal. Sí. Y el lunes ya no había nadie. No había nadie. Entonces, si se van a hacer 3 meses el escenario mínimo, oye, al final de 3 meses puede pasar cualquier cosa. Podemos tener más infectados muertos que Italia o menos. ¿No? Y el dedito, entonces el juego político se va a definir ahí. La política es una actividad de resultados. Y entonces de esto el futuro de todos los actores que están interviniendo va a depender del resultado. Si hay, no sé, solo 10 muertos al final de 3 meses o 40, no sé qué, Piñera se puede reelegir.
Ya, eso, ¿tú crees que tiene juego en esta? Sí, hay, 1000 muertos, no termina el periodo. Claro. Entonces, es así, una moneda al aire. Pero tú creí, hoy día le preguntaban directamente ya a algunos actores políticos de gobierno, le preguntaban a Desbordes, así, que igual es como una pregunta fea, como que todo el mundo se la hace, pero en general no se hace mucho en público. Es bueno, es una oportunidad, no quiso decirlo así Iván Valenzuela, pero casi lo dice, es una oportunidad efectivamente para Piñera, esto, poder administrarlo bien y zafar. Por supuesto, pero solo se va a saber al final, cuando haya pasado el pic. Claro. Cuando no sea de lo único que estemos hablando y no se va a haber pasado la tensión, vamos a poder hacer una evaluación. Y puede ser una bendición o puede ser el golpe de gracia. Y el primer round lo perdió por los puntos. Lo perdió. Claro, la primera semana, pero es menor. Pero claro, pero por ejemplo, ¿por qué? Porque tú eres el dato que instalas también. O sea, yo me acuerdo que de mi presentación en ENADE, dentro de lo que abrió la puerta de muchas élites y que quedaron así impactados, fue que yo agarré el ingreso de la CACEN y en vez de ponerlo en quintil lo puse en percentil. Sí. Y ese gráfico fue como... Esa es la curva. Y quedaron todos así como, el horror. No sabíamos eso. Y era tan simple como eso. Y estas cosas son así de simples. Entonces lo que se instaló en la semana es el gráfico que no le sirve a Piñera, que es la progresión dramática de la cantidad de infectados. Y el dato que al gobierno le convenía instalar era ¿cuántos muertos? Claro. Pero no fue capaz de decir... Pero lo tienen claro, intentaron decir, todavía no tenemos ni un muerto. Exacto, pero no pudieron. Eso, claro, Mañalich tiene claro, está bien él. Sí, él tiene claro. Está bien, en ese sentido, entiende dónde está su punto. Pero ahí está la disputa, está abierto y el resultado no depende de lo que uno crea que está bien o está mal. Hay que esperar. Es interesante la apuesta de Mañalich, que así yo me lo imagino en el casino, concha su madre. No, está con todo. Todo al rojo. Está con todo. Así, sin asco. Y ahí ganó de nuevo. Es un animal de pelea, Mañalich. Sí. Es el mejor ministro que podía tener Piñera para esto. Por supuesto. De hecho Piñera no es alguien que le guste Mañalich. Mañalich no tiene nada que ver con Piñera. No, son animales completamente diferentes. Sí. Y de hecho por eso quiso evitar tenerlo ministro de Salud. Hizo todo lo que pudo para que no fuera el ministro de Salud. Y después se dijo, bueno, no tengo otro animal, literalmente. Necesita un animal que no le tenga miedo a los gremios de la salud, que no le tenga miedo a las clínicas, no le tenga miedo a la ISAPRE, que sepa que tiene, y esto es bien importante en un gobierno, cuando tú vas a decir cosas que son complejas para una industria, que no tenga el problema de que mañana se quede sin pega. Bueno, ahora vamos a ver la encuesta de mañana, claro, que va a medir la primera semana de actividades y te va a indicar un primer estado de percepción de la realidad. Lo que yo quiero decir, más allá de esa cosa que siempre es interesante, la administración local del asunto, y de la que podemos decir poco ahora porque está partiendo y es larga, vamos a quedar agotados de esta cuestión. Es que yo quiero remarcar que conecto esto con el estallido social, en el sentido de, y por eso mi formación no convencional de características junguianas, hay una parte del ser humano que es consciente y otra que es inconsciente. Y entonces el lenguaje va denotando la irrupción o la emergencia de ser consciente de las transformaciones. Entonces salieron a la calle en el estallido por solidaridad con otros, por un problema respecto de las dimensiones colectivas de la sociedad humana, y la gente muy esperanzada porque se encontró con otros tocando la olla en el balcón, en la Plaza de la Unidad, porque discutimos que estábamos aislados, y ahora de nuevo hay una discursividad de nos aislamos y nos separamos por otros, por responsabilidad con otros. Entonces yo soy optimista de ver un agregado de natural equilibrio de un ciclo de excesivo individualismo hacia uno de equilibrio entre el individuo y el colectivo. Lo colectivo, la demanda de lo colectivo, más allá de la izquierda-derecha, está presente en todo este despertar que tú puedes situar desde el estallido en adelante, ¿no? Y lo que procesa o matiza, la interpretación que procesa y matiza el marco en el cual nos enfrentamos al coronavirus es esa dimensión de lo colectivo. Quédate en tu casa, por favor, por solidaridad con otros, por responsabilidad con otros, no sea un pinche individualista egoísta. Eso es lo que se está diciendo a la gente, y eso es muy interesante. Yo creo que esto va a tener, también soy mucho más optimista que Alberto en ese sentido, un reequilibrio en la dimensión económica concreta. El sistema como lo conocemos no va a volver a existir después de esta crisis, y esto va a ser ahora a fin de año, porque una amiga me decía, estoy preocupada porque ella realiza
bueno, X actividad cotidiana de la que obtiene recursos, ¿no? Masoterapeuta, tiene pacientes y todo, que obviamente le impide el... Oye, no tengo para pagar, no voy a tener arriendo para pagar a fin de mes, no sé cómo lo voy a hacer. Cuando ese problema es individual tuyo, úrgete. Pero cuando 500 millones de personas tienen ese problema ya es político. Entonces, Macron ya se dio cuenta que el problema del pago de arriendo, pago de cuenta, es un problema político, que es colectivo. Se va, en la práctica, a cortar la cadena de pagos, porque mucha gente lo tiene. Entonces, la solución que va a tener que darse en esos casos no es individual. A nadie lo van a ir a desalojar de su casa por no pagar el arriendo de marzo en abril. Porque si no, es un problema político mayor. Y entonces eso los gobiernos lo tienen que atender, sea cual sea su signo, sea cual sea su ideología. Esto está partiendo. Pero no van a poder haber desalojos por no pago de arriendo durante abril. Y probablemente no van a haber durante mayo. ¿No? Los bancos hoy día están repactando sus créditos. Y lo que vamos a ver en 3 meses más, muy probablemente, un escenario realista, es de condonación de créditos, de deuda. ¿A cuenta de quién? Ahí vamos a ver. Si lo va a pagar el Estado, ¿no? Absorción de empresas, ¿no? Alemania va a nacionalizar ciertas líneas aéreas para salvar los puestos de trabajo. Nos vamos a enfrentar a esa dimensión de manera inexorable, y eso transforma ¿qué? El paradigma de los economistas. Los economistas después de esta crisis dejan de ser los sumos sacerdotes de manera real. Porque después, en el estallido, ¿qué te decían? Bueno, si esto continúa, nos tenemos que llevar la plata de Chile. Bueno, y ahora ¿dónde la lleváis? Claro. Ya, claro. Entonces hay algo de sabiduría profunda en todo lo que ocurre también. Hay algo de inteligencia, por así decirlo, el zeitgeist, el espíritu de la historia. De decir, la humanidad en esta dimensión globalizada necesita hacer estos equilibrios. Son equilibrios en lo económico, son equilibrios en lo medioambiental que ya se están produciendo. Zonas importantes de China con menos cantidad de CO2. Claro, entonces tú estás viendo que se restablecen equilibrios naturales que solo ocurren porque nos fuimos todos para la casa. Los cisnes en Venecia. Claro, alguien decía que era una fake news, pero bueno. No, sí. pero reconozcamos en eso, no sé si pienso algún callo, chiquillo, me perdonan, pero hay también una idea, a mí también me parece simpático el tema, digamos, de Venecia, que se ve clarito. Ahora, eso es porque no están las góndolas moviendo el agua, entonces esa posa es como en la piscina. Pero, claro, pero las góndolas se mueven porque hay una demanda turística para que se esté permanentemente moviendo. Sí. Y tú ves los peces, entonces el estado natural de ese ecosistema es con una o dos góndolas, no con mil diarias. Sí, no, pero igual hay una cosa. Y no a parafina. Sí. Claro, no sé, pero claro, se reequilibran los ecosistemas naturales. Claro. Pero reconozcamos que también hay una mirada, digamos, muy romantizada. Uno no escapa de eso por su propia ignorancia, de ciertas cosas que parecen muy bellas, digamos, y que en realidad no hay una... Porque la industria, o sea, cuando tienes países como Italia, España, que su principal fuente de desarrollo económico es el turismo, obviamente eso es una industria enorme, que la tienen mucho menos concentrada que las grandes industrias de países extractivistas, ¿no? O sea, que efectivamente hay mucha gente que gana plata con eso, ¿no? pero es una industria gigantesca, que mueve porcentajes enormes del PIB a nivel de la Venezuela con el petróleo, de Chile con el cobre. Es fascinante porque vamos a emergir en otro sistema económico a fin de año, sí o sí. O sea, necesariamente... El descalabro, la recesión es una transformación. Sí, también está esa mirada, yo entiendo, de Alberto, de decir, oye, pero bueno, aquí entonces esto va a caer sobre los ingresos familiares. Eso es lo primero que tendemos a ver, porque creemos que los ricos siempre se salvan y se van a volver a salvar. Ojo, esto tengo la sensación que es más estructural y por lo tanto por eso estoy hablando de la cadena de pago. Se masifica el corte de la cadena de pago. Y ese es un problema político. Ningún gobierno se va a bancar un ciclo electoral de ningún tipo, diciendo, bueno, entonces vamos a meter preso a todos los que no pagaban arriendo, no importa el COVID-19. Eso no va a pasar. Claro, lo que pasa es que claro, el clima tal como está hoy día da para eso. Recordemos que en el 2008 George Bush dijo en una alocución de prensa, dijo, estamos quizás en presencia del fin del capitalismo. O sea, esa era la magnitud de lo que se estaba viviendo en ese momento, porque todos los días él le llegaba el reporte y le decían, la verdad es que el hoyo es el doble de lo que pensábamos ayer. Y al día siguiente le decían, de nuevo, el doble. Y de nuevo, el doble. Y de repente él dice, entonces, a ver, me están hablando de que el 50% de la economía es mentira. Entonces le dicen, bueno... 45. Sí, estamos por ahí, digamos. Entonces, era
El punto es cómo sostienes la mentira, si esa es toda la problemática. No, pero esto se está transformando hace rato, se está transformando desde adentro. Pero ahora, porque aquí es el capitalismo, ¿ah? O sea, intercambio de bienes y servicios en el mercado, ¿no? A través de leyes de oferta y demanda, eso es. En el va a llevarlo a términos simples. Eso, intercambio de bienes y servicios en el mercado, no se va a acabar. Entonces, lo que tenemos es la expansión del neoliberalismo, más bien dicho. Eso es lo que sí se va a acabar. Eso es lo que está colapsando, ¿no? Justamente la economía de ficción. Sí, pero el capitalismo de casino. O sea, que no tiene que ver con Adam Smith, ¿no? Sí, ni con lo que vio Marx. Entonces, cuando yo he reiterado permanentemente el caso de las empresas B, que son empresas del sistema, pero que están cambiando la concepción de su razón de ser de naturaleza para reconocerse como organismos de creación de valor para el colectivo, ¿no? Ya hay grandes empresas transnacionales que ya empiezan a coquetear con la empresa. Eso ya venía ocurriendo desde antes del estallido incluso. Entonces, todos estos fenómenos históricos, si tú miras una ventana de tiempo hacia atrás, va a ver que se venía manifestando tímidamente. Lo que ocurre es que hay un hecho que lo gatilla y lo acelera. Que aquello que antes era marginal, después de ese momento pasa a ser lo sistémico. Y aquello que era ser sistémico pasa a ser marginal. Yo sospecho que estamos en este momento bisagra, este año, en esa bisagra. Entonces, lo más probable es que todas las empresas después del 2011, de diciembre del 2020, van a ser empresas B, salvo excepciones muy contrarias, es decir, empresas que van a tener que declararse con un propósito, no de acumulación, sino que de creación de bienestar y valor para la comunidad. Y eso lo organiza todas las lógicas, y ahí mueren los economistas como los conocemos. Sí. Yo no sé, yo no tendría capacidad de entrar en ese debate para hipotetizar o no lo que puede pasar con las empresas, digamos, y su transformación de sus principios y su lógica de acumulación de la ganancia, pero al menos, solo para matizar y poner un punto contrario, es que además de lo propiamente económico, en el sentido, digamos, de las decisiones gerenciales de empresas determinadas y de grandes fortunas, etcétera, incluso dejándolo a un lado, porque creo que igual ahí hay suficiente resistencia para que eso no suceda de manera tan intensa o que tenga el mismo ritmo anterior, no creo que haya algo tan distinto con esta pandemia nuevamente, puede haber más bien un acomodo, pero además incluso en la propia gente, porque para hacer ese cambio, eso también implica bajarse un cierto pony, ¿cachai? Implica a consumidores concretos, por supuesto. ¿Qué es lo que muere acá? Y esto lo quiero pero dejar súper claro para que lo yo conversemos, no creo lo que discutamos. Eso pase. Yo sí. Ya. Yo creo que lo que está muerto después de esta crisis es algo del corazón de la formación de economistas de izquierda o derecha, que es el crecimiento sin límite, la idea del crecimiento ad infinitum, porque lo que estamos viendo, ¿no? La desaceleración tiene que ver con que la gente está reconectando con... A ver, te lo voy a poner en concreto. Estamos todos obligados a realizar las actividades educativas convencionales a través de la web. Colegios y universidades están dándose a través de teleconferencia, vía digital. ¿Cuál es el valor de una videoconferencia? Muy baja. Mucho más bajo, muchísimo más bajo, Alberto podrá decirlo, no sé, 10 veces, 20 veces más bajo que sostener una sede con administración, con, es una locura con sueldo, con esto. ¿Qué razón en una economía que se va a ver restringida van a tener papás o familias de clases media que han vivido con un sueldo de X, y ese sueldo va a ser X menos 5, de seguir pagando un colegio particular subvencionado el próximo año, y en vez de hacer una homeschool con profesores por vía digital? Cuando tú puedes contratar a un excelente profesor de matemática en Rusia, que le enseña a tu hijo ajedrez y matemática, por 10 veces menos de lo que cuesta la matrícula con el profesor salido el pedagógico. Entonces, todo eso son disrupciones. Estamos en un momento de aceleración de las disrupciones. Las universidades, lo mismo. ¿Qué razón van a tener para cobrar los tremendos aranceles que cobran cuando nos vamos a la teleeducación? Porque la gente va a salir de esto capacitada después de estos 3-4 meses de full. Oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué Mayol, Quiroga y Macarino arman la Universidad del Poder? En internet. ¿Por qué no? Que hacemos cursos con los mejores expertos en temas de poder de América Latina, donde sea. No.
Y la gente que quiera capacitarse con vender lo va a hacer por una módica que no tiene nada que ver con un MBA. Con el precio de un MBA, con el precio yo sé que Alberto, porque lo conozco, está armando la reflexión, el ladrillo que va a plantear. Sí, pero antes de eso, ¿no? No me decepciones, por favor, Alberto. Es mi cumpleaños. Por favor, prepáralo. No, yo quiero plantear así, juguetonamente, una hipótesis para que lo vayamos contrastando en las próximas semanas y meses, porque estos son solo ciertas caracterizaciones, digamos, pero cuando Mirko expone esto a propósito, por ejemplo, lo que está pasando en esta primera semana de cuarentena relativa, etcétera, esta cosa como que emergen acciones solidarias, que a las 8, como uno ve en todas partes, se va a empezar a replicar acá, aplaudimos los servicios de salud y queremos más a tal persona y valoramos los esfuerzos colectivos y quienes se la juegan. Yo creo que vamos a tener harto de eso. Pero ¿sabéis qué, Mirko? Yo creo que también, y en ese sentido, solo en este sentido muy subjetivo lo voy a decir, pues que sea un momento incluso de cierto retroceso respecto a lo que, por ejemplo, quienes están por el apruebo, quienes están, digamos, como a favor de que el estallido social empujara cambios. Creo que va a haber una pequeña resaca. ¿Sabéis por qué? Déjame decirlo. A ver, es la decepción, lamento la decepción de los enamorados de la vía electoral. Ya, pero si no voy a hablar de eso. El mundo cambia a pesar de sus alineamientos electorales. Ok, yo no quiero hablar de lo electoral. Yo lo que quiero decir, y este es el punto que quiero dejar para que lo vayamos contrastando, es que en este tipo de momentos, más bien lo que empieza a surgir, razonable, pero también va activando un músculo que es complejo, que es la lógica persecutoria. Es decir, lo que va a empezar, tal como en el estallido tuvimos durante meses, que de repente valoramos porque alguien se instaló arriba de una estatua, de repente fueron 10 personas y fueron afuera a la comisaría y no sé qué, y eso se reprodujo, y dijo, mira, ahí están entregando una mirada, etcétera. Ahora más bien lo que va a pasar, razonablemente, es que vamos a estar buscando cuál es el ciudadano que se porta mal respecto a el comportamiento esperado, encerrado, disciplinado, etcétera, etcétera. Va a haber un panóptico, va a ponerlo en términos Foucaultianos. Que llevamos dentro. Sí. Y yo creo que eso es un periodo de resaca, porque en realidad, claro, en virtud de algo colectivo, lo colectivo siempre es un bicho raro y es complejo, porque es de un lado muy interesante, pero cuando el colectivo empieza a ser ese monstruo al que hay que seguir, porque si no eres un mal ciudadano, se vuelve también en ciertos elementos medio protofascista. Yo creo que algo de eso vamos a vivir en las próximas semanas. Hace rato, las redes son un elemento de ordenamiento de la conducta, porque el temor a ser minoría, a ser funado, el temor a ser... yo creo que va a haber gran fascismo. Yo creo que va a haber harta emergencia de eso. Espacio para que tú relativices nada. Si tú me apuras, bueno, de hecho yo lo he dicho en realidad, o sea, a mí me parece bien. Me parece, porque no tengo certeza, no tengo ni nada para demostrar que es lo correcto. Me parece bien que las medidas de restricción sean paulatinas y no drásticas de un día para otro. Es una percepción. ¿En qué se basa esa percepción mía? En que me parecería mucho más desastroso que se decrete cuarentena obligatoria absoluta para mañana y no tengamos garantizada la cadena de distribución y abastecimiento. Que la gente que pida un balón de gas para bañarse no le llegue. Que pronto no tengamos que ir a buscar la parafina. Que pronto, entonces, como estamos en el subdesarrollo exitoso, no sé si tenemos garantizada esa cadena de distribución de alimentos. El 50% de los alimentos en Chile vienen de Europa, se importan. Perdón, no de Europa, del extranjero, ¿no? Uh-huh. Diario. Entonces, tenemos la logística, hemos creado en una semana o en el mejor gobierno de la historia como la capacidad de hacer blackout total en 24 horas. Sospecho que no. El gobierno no lo puede confesar, pero es razonable que no. O sea, se acabó si la gente está en su casa pasando hambre y no tiene artículos básicos, se acabó la cuarentena. La gente va a salir a saquear. Obvio, y además que no hay plan, o sea, a ver, hay cosas súper simples. Alguien puede tomarlo como un análisis también conspirativo, pero digámoslo simplemente como es el hecho. Se arrendó espacio riesgo y al día siguiente se denomina el estado de catástrofe. El estado de catástrofe habría permitido que cualquier instalación, por ejemplo, espacio riesgo, fuera expropiada, la pudieras tomar durante un periodo de tiempo con fines para el uso que se estaba pidiendo. Podrías no haber pagado aquello. Entonces, de eso estamos hablando. Siéntate, Sandrito, siéntate. Entonces, silencio. Bueno, pero mira, yo sé que estamos haciendo un poco largo, seguramente lo seguimos trabajando
en los próximos días, pero cuando nos podamos juntar o cuando lo hagamos vía videoconferencia o como sea. Pero la cosa es que hay varias cosas que son importantes que están planteadas aquí. Yo tengo la impresión de que las herramientas posibles para que esto tenga un mínimo de conducción no están provistas en el mundo. ¿Ya? Las herramientas políticas, las herramientas institucionales, las herramientas económicas, los saberes. Las tecnológicas sí. Las tecnológicas, es que ahí hay un tema. Corea del Sur. Ahí hay un tema. Solo por aplicación de disrupción tecnológica es el país que mejor ha controlado el coronavirus. Es que ahí está y eso tema. Es muy notable. Sí, claro, pero es que ahí viene el tema, que en el fondo, lo que Mirko ve como una gran oportunidad tecnológica, en aquellos entornos que no estaban preparados tecnológicamente, eso es prácticamente disruptivo. O sea, yo me encuentro con gente, hoy día en la feria me encontré con gente que sé yo, que fuimos apoderados juntos en un colegio, entonces le digo, ¿cómo has estado? ¿Qué sé yo? Me dice, no, esta cuestión del trabajo a distancia es imposible, porque yo no tengo, porque finalmente lo que tiene que ir es un computador con un teléfono. Estamos en su desarrollo exitoso, no es Corea. Entonces, claro, en el fondo no tienes la capacidad para poder ir y decir, oye, tenemos aquí un lugar donde la gente llega, pasa por aquí y entra en un tubo sistémico en el cual sale ya en otra condición ya mejor y garantizada. Eso no lo tenemos, ya sea para trabajar, ya sea para atendernos médicamente, ya sea para lo que sea. Todos son más bien soluciones rituales. O sea, hoy día en la feria había como un gran alcohol gel puesto arriba de un tótem, ¿ya? Y ese era el nuevo Dios. y ese era el rito. Claro, había es el regalo cumpleaños. Un corpóreo de alcohol gel. Entonces, y ese era el rito fundamental. El surrealismo, ayer, sábado, 9 de la noche, yo instalado viendo Netflix, timbre. ¿Y quién me toca el timbre, weón, en medio de esta weá? Señor, ¿está interesado en comprar alcohol gel? A domicilio me venían a comprar. ¿En serio? ¿Y compraste? No, pues, bueno, obvio que no. Porque yo te había regalado. Por supuesto, pues. Sí, pues. Y me basta con tener uno, no quiero más. Exactamente, muy bien. Entonces, claro, ese fenómeno del cambio, o sea, lo que hay que saber, y eso uno siempre lo sabe, pero no lo sabe del todo, es que los momentos de transformación, aunque sean para bien, están hechos de mucho dolor. Mucho dolor. Turbación y caos. ¿Ya? Esa es la ley de toda transformación. Yo la verdad es que hice una investigación muy larga para mi doctorado en transformaciones culturales. De hecho, cualquiera que quiera me manda un correo y se la mando el PDF sin problema. No lo divulguen porque además estoy corrigiéndola para poder publicarla como libro, que sé yo. Igual además es una lata, o sea, obviamente una tesis doctoral, entonces no es que uno la lea así y diga, ¡ay, qué placentero! Digamos, no, la lata, eso sí. Es una lata, sí, una lata. Entonces, cualquier cosa pero efectivamente hay gente que se quiere dar la lata o que quiere leer algún capítulo y qué sé yo. De hecho, quienes escuchan este podcast son en general más bien en la curva, están como bien al eje latero. Sí, pero esto los va a desafiar. Esto los va a desafiar. Está escrito con la mayor humanidad posible, pero los va a desafiar. Entonces, porque es normal, porque lo que te piden en el fondo es que tenga todos los resguardos posibles, y eso siempre es un problema. Bueno, pero en ese contexto, en el fondo las transformaciones culturales tienen esta cosa de que una cosa se queda frenada, la otra por arriba avanza, la otra es un estrépito, ¿ya? Y de repente en esa combinación que tú no te imaginas cómo va a salir, ¿ya? Aparece entonces un nuevo ser. Pero eso se demora 20 años. Y lo que estaban buscando X cosa, que son los triunfadores, en realidad no estaban buscando eso. Estaban buscando otra cosa que era la contraria. Pero les pasó eso. Se llama el caos. Eso se llama el caos. Caos creativo. El caos creativo. O sea, efectivamente, para decirlo en simple, en términos yo usé muchos ejemplos del arte porque es la forma más fácil de empaquetarlo. Entonces, los impresionistas no estaban haciendo impresionismo. La palabra impresionista se la pone el crítico que los hace pedazos en el periódico más importante y parte el comentario diciendo, la calle de no me acuerdo cuál, Montparnasse, ¿ya? Es un lugar de desastre esta semana. El lunes se incendió un importante colegio y el miércoles inauguraron una muestra de pintores que ya les voy a decir y cuyo único nombre que podríamos ponerle sería algo así como impresionistas, ¿ya? Esa era la crítica, y eso es lo que lo inaugura el nombre. Pero era un ninguneo. Era un ninguneo brutal. Como el Big Bang. Como este podcast que va a pasar a la historia porque tenemos de fondo el saxofón de mi vecino. Sí, pues. ¿Lo escuchan, no? Sí, pues se escucha. Se escucha.
Entonces, efectivamente es un ninguneo como cuando le decían cristianos los cristianos, como el concepto de Big Bang que lo agarraban para el deseo al cura que lo inventó. Entonces, que todavía además produce mucha polémica. Entonces, está lleno de cosas como esa, porque el concepto de transformación en sí mismo, y ellos lo que querían era hacer el realismo del color y de la luz. Ese era su problema. No era ser antirrealista, era el realismo de una cosa que no tenía realismo todavía, que era el color y la luz. Entonces, la luz del atardecer, todos lo sabemos, es diferente a la luz del amanecer. Y ellos querían reflejarlo, y le faltaba ese realismo a la pintura. Pues bien. Estas son las postillas de más buen gusto, son cuando Alberto hace símiles con la historia del arte. No, yo me encanta. Ahí me convenzo que esto tiene que cobrarse caro. Termino convenciendo. Sí. ¿Cuánto Bueno, cuesta comprar una obra de decirle arte? a Mirko, a propósito del tema de la Universidad Virtual del Poder, que yo hace como 3 meses empecé con la siguiente hipótesis. Dije, ¿qué es lo que más falla? Porque el sistema chileno falla mucho en ciertas cosas. Falla en posgrado, falla en postítulo en el sentido de la calidad que tiene. Sí. Los pregrados son muy buenos. Hay que decir que el pregrado chileno en general es bastante de muy buena calidad. Hay una mosca sobre el micrófono. Sí. No sabemos si eso significa algo, pero no. Pensamos que puede ser un dron, de hecho. Pero las moscas de antífono dan corona. Ya está. Entonces, y además lo que falla mucho es la educación a distancia. O sea, efectivamente los cursos a distancia son bien malitos. Sí. Ya no están diseñados para hacer a distancia, que es una cosa que es diferente. Entonces dije, y empecé a hablar con abogados, expertos en educación y qué sé yo, ¿cómo se hace una universidad? Y averigüé todo. Y es... Así que bueno. ¿Está defendiendo el bicho? Es que ando de ver con una herida ahora mismo. Tiene una herida ahora mismo. Ya, termina la tesis. Entonces y empezó... Claro, y efectivamente, por ejemplo, a propósito de esta falta de adaptaciones, no está pensado en Chile la posibilidad, no es lo que evalúan adecuadamente que haya una universidad virtual. Recordemos que en España hay una tremenda universidad virtual, ¿ya? Que hay varias, pero hay una estatal, hace 40 años, que era por carta. Entonces, y es muy exigente y tiene muy buen nombre, o sea, no es así como, estoy estudiando, no es a placa. O sea, yo conozco gente que estudiaba en importantes universidades y decía, ¿por qué me metía? O sea, que conocía a otra gente que decía, ¿por qué me metía a esta cuestión que es más exigente que las otras? Entonces, es muy compleja. Entonces, aquí no tiene valor. Entonces, pero usted tiene un arriendo de 20 años, te pregunta el ministerio para poder instalar la universidad. Acá en Chile. Sí. Entonces... Bueno, esas preguntas van a quedar obsoletas después de esto. Porque el tema económico va a ser evidente. O morir. Que todo lo que viene va a ser más barato. No todo. Pero tiene una tesis ahí. Porque esto ya viene ocurriendo en a ver, el capitalismo expresa sabidurías también. Si uno tiene que verla, las bolsas de Nueva York hace 5 años, ¿no? Que tiene en el top 5 de las empresas que la lideran, empresas tecnológicas. Todas tecnologías, sí. Solo en los últimos 5 años. Entonces, eso te indica para dónde va. ¿Y qué significa que lo tecnológico? Que donde antes lo que construía valor era la cantidad física de algo, hoy día lo construye el impacto de manejo de información más energía. Uber es la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene un solo auto. Y lo hizo en los 80, Toyota y General Motors, Japón versus Estados Unidos, competían en la industria automotriz y ganaba, era el mejor del año, quien hacía más autos. General Motors sobre Toyota, ¿se acuerdan ustedes en la edad? Sí, lo leían en Mercurio, ¿no? Sí, pues. Y el CEO de General Motors, Lee Iacocca, ¿se acuerdan? Famoso por la reconversión frente a la amenaza japonesa. Bueno, comprendan lo que está pasando. Las cosas materiales no van a tener valor. La materialidad no tiene valor. El valor va a estar en la virtualidad de algo, en ser capaz de conectar información con energía. Esas son las empresas que lideran ¿de qué son dueñas las empresas que lideran el Nasdaq? De algoritmos, de fórmulas. Yo solo quiero decir una cosa al respecto, que lo voy a decir con Keynes. Es cierto que en el largo plazo eso va a ocurrir. El problema es que en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces la pregunta es cómo es esa transición. Sí. La segunda es una pregunta que hay que hacerle a Mirko. La polera.
Sí, la polera. ¿Qué pasa con mi polera? No sé, le generó angustia aquí a Alberto. Pregunto porque es interesante. O sea, una polera del Mossad no se ve todos los días. Sí. O sea, son tiempos en que buscamos aferrarnos a cosas seguras, ¿no? Certeza. ¿Quién nos da seguridad como estructura, como institución? El Mossad, definitivamente. Servicio secreto israelita. Sí. A ver, yo lo que veo más en redes. Menos. Por favor, tomémonos esto en serio. Bueno, esto es serio. El Mossad es serio. Es definitivamente serio. Oye, mira la frase que dijo Sandro. Repite sobre la Nutella. ¿Qué dijiste? La Nutella está... ¿La Nutella qué hace? La Nutella es chatarra. No, tú dijiste la Nutella cura todo. También el COVID-19. La Nutella es mejor que el sexo. Sí. Cumplió 50 años, Mirko, hace una semana. Bueno. Esa es la demostración. Después esa... Ya, la última para acá. Ya, oye, están comiendo Nutella. Yo quería volver a Isquia, pero... Sí. No, ya. ¿A Isquia? Es que yo solo quiero decir lo siguiente. Ya, pero si todo el mundo habla de eso. No, pero... pero lo ha hecho bien. No solo lo hizo bien, sino que, digamos, esta lógica del poder... no existía, existe, a eso me refiero. Sí. O sea, en 3 días, pum, compró su boleto en primera fila. Nada más que eso. Cómo lo haga para adelante, da lo mismo. Pero el ejercicio táctico... Lo importante es existir, porque además cumple con todas las reglas de existencia. Tiene un grupo de seguidores, después tiene un grupo de enemigos. Todo. Eso es lo los que... hackers. Sí, obvio, así funciona. Me recordó un poco a la Patricia Muñoz también, a la defensora de la niñez. Que también tiene la capacidad de entrar y después ya, cuando vean sus verdaderas intenciones. Lo que sí, finalmente solo se viene a comprobar el escenario de que el COVID nos pilla en un escenario de vacío de poder. COVID-19. La gente clama por liderazgos no convencionales porque las formas tradicionales de autoridad ya no son nada. O sea, yo no sé que estuviera ocurriendo en el gobierno Lago, nadie estaría discutiendo lo que dice el ministro de Salud. En un estado de miedo general y de orden vertical. Oye, y ni hablamos del toque queda. ¿Te acordás que nos juntamos la otra vez cuando el día 19 que se fijó el toque queda? Perdió sensualidad el toque de queda. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Se puede vulnerar sin temor a vulnerarlo, claro. No, pues no es otra cosa. Es otra cosa. Sí, pero... el año que vivimos en peligro. Cuidado, se puede enfermar de la guatita, niño. Ya, basta. Estos niños son capaces de comer. Sí. Tenéis que comprarles comida, No, olvídate, la cantidad. Yo no puedo creer, yo llego los jueves así y ya la fruta no queda. Y es una cosa que es impresionante, o sea, ¿cómo no va a quedar? Queda agüita, papi. Ayer estaba la Claudia hablando por teléfono con mi suegra y este niño en el camino se comió, ya va mi vida, se comió 6 panqueques. Ya, andarles agua, nosotros despedimos el programa, yo lo con Mirko. Ok. Vayan a tomar agua. Y aprovecha a traerte una cervecita. Corona agua. Ya, la predicción para la semana. No sé. Vamos día a día y esto de largo plazo. ¿Tú estás haciendo cuarentena? Salvo una vez a la semana que voy a la radio, que o sea, una vez más o menos una vez a la semana, que los 3 que hacemos el programa nos alternamos. Ya. O sea, estar uno en el estudio y los otros 2 a distancia. Y te vas directo en auto hasta... Sí, no. Ya, pero estáis haciéndola. Claro, en un 96. Sí. Algo por ciento. Yo también. Sí, haciendo lo igual. Que, además que me resulta completamente agradable la cuarentena, que estoy feliz, pues esto es un sinceramiento, ¿no? Yo lo paso muy bien en la casa, pero está complejo. A ustedes les consta que antes que pasara esto, yo les dije, me organicé este año para estar lo menos que pueda fuera de mi casa. Sí. Mira esta bendición de Dios. Ayer me chupeté en una tarde la mejor serie de Netflix en mucho tiempo, Un juego de caballeros, la recomiendo. Puta, todavía no lo he podido ver. La historia sobre los comienzos del fútbol en Inglaterra. Ya, hoy día la moda. Ya, vamos a despedir, vamos a agradecerle a Felipe González que va a hacer la maravilla que pueda para el sonido, para subirlo, así que muchas gracias Felipe siempre por tus dones, y a los que se han inscrito ya se coparon todas las vacantes para el seminario El Padrino, que tiene fecha 3 y 4 de abril, y que evidentemente, salvo que pase algo muy extraño, no se va a hacer en esa fecha, pero bueno, con ello estamos a través del correo electrónico avisándoles para irlo moviendo, y a todos los inscritos les vamos a mandar en un par de días más una pastillita digital para que vayan adelantando parte del curso. Sí, esa es la idea, y también está el seminario de metodología. Sí, sobre el cómo estudiar el malestar, cómo seguir el malestar.
Y ese también, seguramente se va a hacer antes, porque son poquitas vacantes, son máximo 15 vacantes, quedan como 4. Pero hay que esperar. Una incidencia que estaba trabajándolo. Dale. Yo trato siempre de escribirlo, de trabajarlo escribiéndolo. Sí. Entonces dije, ¿y si se convierte en libro? Bueno, pero quizás, no sé todavía, estoy en eso. Yo vi un Twitter que a tus seguidores les molestó mucho, donde alguien decía, bueno, y Mayol ya escribió el libro sobre el coronavirus. A mí me pareció simpático. Está bien. Lo que pasa es que lo retuiteó Alfredo Yoyán. Y como había una polémica, algunos se enojaron. ¿Lo hizo con maldad o no? No lo hizo con maldad, si el chiste era bueno. Cuando el chiste está bien puesto... Sí, además que estuvimos en una reunión y hubo paz y concordia. Sí. Paz y concordia. Sí. Eso queremos. Ya, hasta la próxima vez, virtual o no sé qué, lo que sea. La cosa nostra. Última. Les propongo, hagamos durante la semana en Twitter, que hagamos un gran match sobre intelectuales que pueden interpretar lo que está sucediendo. Fantástico. Una lección. Haz lo que quieras. No, yo estoy de acuerdo, te ayudo. Gracias. Chau. ¿Dónde están sus vasitos, niños? Nuestros vecinos allí. Vayan a dejarlos a la cocina. Con cuidado. Aquí tengo, ya nos vamos. Porque ya nos vamos. Vamos a lavar los vasitos. Chau. Y después nos vamos.